Buenos días, niños. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra clase de comunicación, para lo cual les pido que pongan mucha atención, mis queridos niños, porque vamos a conocer un tema que nos va a gustar mucho. Es más, ya lo venimos practicando, aunque a veces no sabemos, digamos así, el título o el nombre del texto que el día de hoy vamos a conocer. ¿Listos para empezar nuestro día? Muy bien, les doy la bienvenida. Seguro que han tenido un feliz fin de semana y empezamos esta semana con nuevas pilas, con nuevos ánimos y con muchas ganas de trabajar. Muy bien, bienvenido, la Miss Ulmira les da la bienvenida y les manda un abrazo muy grande. Recuerden que los quiero mucho. Muy bien, mis queridos niños, vamos a empezar pues entonces nuestro, nuestra clase de hoy. Bienvenidos. Y a ver, mis queridos niños, ¿cuándo vamos a viajar? ¿Cuándo vamos a cocinar? ¿O cuándo vamos a armar algún rompecabezas? ¿O de pronto compramos algún artefacto electrónico? Necesitamos de un manual, ¿verdad? Aunque a veces ya tenemos experiencia para hacerlo, pero siempre para hacer las cosas correctas necesitamos un manual, ¿verdad? Necesitamos unas instrucciones, ¿sí? O a veces también, por ejemplo, necesitamos ir a algún lugar y no conocemos bien, necesitamos de instrucciones para poder realizar esas actividades. Entonces, a ver, vamos a ver de qué trataremos el día de hoy. Por ejemplo, miren acá. Y tenemos a quien no le gusta preparar algún potaje, a quien no le gusta cocinar, ¿verdad? ¿Recuerdan sus clases de mini chef? Cuando hacíamos pues algunos potajes nuevos, necesitábamos de qué? De instrucciones. Miren acá, por ejemplo, yo tengo eh, una receta, ¿verdad? Una receta. Esta receta es para realizar un batido energético, dice, para después de hacer deporte. Miren ustedes, quiero que pongan bastante atención a los pasos que hay aquí. Miren ustedes, por ejemplo, acá, ingredientes. Miren cómo está definido cada uno de ellos. Luego viene la preparación, cómo lo tenemos que preparar y luego a las indicaciones o algunos consejos que podemos encontrar. Entonces, ¿de qué hablaremos el día de hoy, mis queridos niños? A ver, vamos a continuar. Vamos a hablar, sí, del texto instructivo, del texto instructivo. ¿Mm? ¿Qué es el texto instructivo? Vamos pues entonces a aprender más sobre este texto que es muy importante, mis queridos niños, para tener un orden, eh, para realizar las cosas con excelencia, necesitamos atender y entender perfectamente las instrucciones. Y entonces eso nos hace, pues, a nosotros buscar la forma cómo entender mejor sobre el texto instructivo. ¿Qué es el texto instructivo? Un texto instructivo es aquel que nos presenta unas indicaciones para lograr un objetivo o llevar a cabo una acción. Por ejemplo, miren, acá yo tengo a unos niños en el laboratorio, ¿no es cierto? Y ellos obviamente que están, ¿qué?
están ellos muy atentos a las indicaciones que les está dando el maestro para que puedan llevar a cabo perfectamente la acción que van a realizar. Entonces, eso es un texto instructivo que nos ayuda, con indicaciones claras y precisas para poder llevar a cabo una acción. ¿Y cuál es el propósito de este texto instructivo? El propósito es describir cómo hacer una tarea o el procedimiento para elaborar un producto. Este producto tiene que estar bien hecho, ¿verdad? Ese es el propósito del texto instructivo. Darnos indicaciones claras, precisas, concisas, eh, para realizar una tarea en forma precisa, ¿sí? En forma precisa, es decir, bien hecha. ¿Cuáles son las características de este texto instructivo? Este texto instructivo tiene que tener un lenguaje claro, directo. ¿Y en qué consiste cada paso? Yo no puedo, por ejemplo, explicarles con un lenguaje, eh, digamos, un lenguaje que no se entiende o en un orden que no se entiende, empezar quizás con un paso que es al final, después al medio, no. Tiene que haber un orden, una forma eh, una forma clara y directa, ¿sí? Tenemos que presentar los pasos en forma ordenada, desde el inicio al final. Indicar los instrumentos o materiales que se necesitan. Por ejemplo, si voy a hacer una ensalada de frutas, pues aparte de los ingredientes, indicaré qué cosa voy a necesitar. Necesitaré cuchillo, un bol, donde poner la fruta picada, una tabla de picar, etcétera. Es decir, todos los materiales que voy a necesitar para llevar a cabo la actividad a realizar. Esto también, mis queridos niños, se puede acompañar con imágenes, dibujos que nos ayudarán a entender mejor, ¿no? Tenemos que siempre, si es posible, acompañar con dibujos para que nos ayuden a entender mejor y se nos haga más sencillo de poder realizar la actividad. ¿Cómo hacer un texto instructivo? Primero, escribir los pasos que se van a seguir en forma clara y precisa. Luego, se puede acompañar con dibujos para que sea más sencillo. Por ejemplo, yo tengo acá un texto instructivo. Dice, procedimiento para el lavado de manos. Miren, qué importante. ¿Qué es lo que va primero acá? Que posteriormente lo veremos. ¿Qué cosa va acá primero? Un título, ¿verdad? Y luego, miren, paso a paso cómo tenemos que realizar esta actividad. En este caso es el lavado de manos. Nos dice, por ejemplo, en el paso 1, humedezca sus manos. Número 2, deposite en ello una pequeña cantidad de jabón líquido. 3, frote sus manos enérgicamente. 4, cepille sus uñas. 5, enjuáguelas con abundante agua. 6, séquelas con papel desechable. Miren, entonces, este es el ejemplo de un texto instructivo. Cómo va en forma clara, precisa, paso a paso, con un lenguaje claro. ¿Quién no entendió estas indicaciones? Yo creo que todos podemos entender estas indicaciones que nos dan para el lavado de manos. Ahora, ¿cuáles son las partes de un texto instructivo? Se puede decir que tiene 3 o 4 partes, dependiendo del texto. Ahora vas a ver por qué 4 partes. Vamos a ver, el título.
El título, mi querido niño, es muy importante. El título es un texto instructivo para saber de qué se trata. Luego, elementos o ingredientes en forma también clara, con las cantidades exactas. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una receta de alguna comida, tiene que ser las cantidades, las medidas exactas. Lo mismo si voy a hacer también un experimento, ¿sí? El número 3, los pasos a seguir. Como hemos visto en el ejemplo anterior, como paso a paso nos van indicando qué hacer, cómo llevar a cabo la actividad. Y número 4, imágenes o dibujos. En algunos textos instructivos no hay imágenes o dibujos, simplemente están las indicaciones enumeradas correctamente. Por eso que se dice que en algunos textos son 3 partes y en otros 4 partes. Por ejemplo, yo tengo aquí otro ejemplo de un texto instructivo. Y lo primero que dice, ¿qué cosa tengo que tener? Un título. En este caso, mi título dice ensalada de tarwi o chocho. ¿Para cuántas personas? Para 4 personas. Miren, cuán específico es mi título. Luego dice elementos o ingredientes. Aquí están los ingredientes en forma clara. Miren las medidas exactas. Una taza de tarwi, una cebolla, 4 limones, una cucharada de culantro picado, una cucharada de aceite y sal al gusto. Luego, los pasos a seguir. Esos pasos están en este caso en la preparación. Número 1, el paso número 1, lavar el tarwi. Paso número 2, cortar la cebolla en medias lunas muy delgaditas. 3, exprimir los limones. 4, mezclar los ingredientes en un tazón. 5, agregar culantro, aceite y sal al gusto. ¿Se dan cuenta? Y dice luego imágenes o dibujos. Acá tenemos la imagen de cómo debe quedar mi ensalada de tarwi o chocho. Muy bien, ¿se dan cuenta entonces, mis queridos niños? Estos son las partes de un texto instructivo. No olvidarnos de seguir estas partes que son muy importantes para realizar un texto instructivo. Luego, tenemos varios tipos de textos instructivos. Por ejemplo, recetas médicas, ¿no? Cuando uno va al médico y nos receta, nos da la medicina, pues nos dan las indicaciones precisas de cómo tomarlas, a qué hora, qué medida, ¿verdad? Luego tenemos reglas de juego. Cuando jugamos también, para que el juego sea bonito y no exista confusiones, es importante que haya reglas, es decir, que tengamos las instrucciones claras y correctas para que después no haya problemitas. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, procesos de experimentos. Cuando hacemos algún experimento, como también yo les he mandado algunos experimentos. Dicho esto, felicitaciones a aquellos niños que cumplen siempre con esas tareas. Por ejemplo, en ciencia y tecnología, siempre les mando para que hagan ciertos experimentos. Felicitaciones y aplausos a aquellos niños que lo realizan. Siempre me mandan completas sus fichas con sus experimentos, siguiendo también indicaciones, es decir, instrucciones. También en manuales de uso. Por ejemplo, ustedes cuando habrán visto cuando mamita va a usar algún artefacto electrónico nuevo, tiene su catálogo donde le va indicando cómo se debe usar, o igual papito, o cualquier persona, o también de pronto tú
has visto un manual de cómo usar algún artefacto electrónico o alguno de tus juguetes. Luego también tenemos reglamentos, ¿no? Reglamentos de tránsito, etcétera. Y también tenemos recetas, pues, de cocina, recetas para preparar potajes, algún postre, alguna comida típica, algún plato nuevo. Estamos siempre buscando recetas para poder realizar algún potaje nuevo que querramos aprender. Y también, por ejemplo, indicaciones para llegar a algún lugar. Entonces, mi querido niño, es muy importante seguir instrucciones. Muy importante seguir instrucciones. Esto nos va a permitir avanzar en todo proceso de nuestro aprendizaje. Si nosotros somos eh, disciplinados en seguir instrucciones, vamos a poder aprender mejor a realizar, por ejemplo, una comprensión lectora, a entender mejor un experimento, a poder entender mejor un- una operación matemática. Siempre tenemos que aprender, perdón, siempre tenemos que estar atento a las instrucciones y aprender a escuchar, ¿sí? Muy bien, mis queridos niños, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Nos despedimos hasta la próxima clase. Bye bye.